Era 1987 y la Canon Films se la estaba pasando mal. El fracaso de proyectos de alto presupuesto como Life Force, Superman 4 y la adaptación de He-Man y los Amos del Universo estaba poniendo a la empresa en apuros financieros. Pero esto no frenó al demente de Menahem Golan. La Canon financiaba sus películas vendiendo los derechos de distribución de próximas producciones, por lo que parar no era una opción. Se empezó a preparar una secuela de Amos del Universo, la cual tendría a He-Man volviendo al pasado del planeta Tierra, haciéndose pasar por estrella de fútbol americano, mientras buscaba detener a un Skeletor que se volvía productor de Hollywood, y que buscaba asesinar a la reina Marlene antes que viajara al espacio, llegara a Eternia y se volviera la madre de Adam y Adora. Esta secuela argumentalmente partía de algo más cercano a la serie animada, pero estaba lejos de los 17 millones de presupuesto de la original. Apenas habría $5 millones para hacer esta película, muchos de los cuales irían a trajes y escenarios que se utilizarían también para una película de Spider-Man. Albert Pyun iba a ser el director, y eligió al surfer Laird Hamilton como el nuevo He-Man. Luego que Top Hooper y Joseph Zito se bajaran de la dirección, terminó también a cargo de la película del Arácnido, que sería protagonizada por el doble de acción Scott Liva. Con $2 millones ya invertidos, los cheques que la Canon le había dado como pago a Marvel y a Mattel por los derechos de los personajes rebotaron, y al no poder cubrirlos, las películas fueron canceladas. Pyun se vistió de héroe y con el ok de la productora, pasó un fin de semana con Def Leppard de fondo, escribiendo una nueva historia que permitiera salvar el material ya invertido y con el que se pudiera completar una película con poca inversión adicional. El resultado fue un guión que aspiraba a ser una ópera rock post-apocalíptica en blanco y negro, sin diálogos y con personajes con nombres llenos de referencias musicales. El personaje deseado de Pyun era Chuck Norris, pero la Canon solo mantuvo los nombres de los personajes y descartó por completo el resto de las ideas. Tenían aún bajo contrato a Jean-Claude Van Damme, por lo que el belga terminó siendo el protagonista de la película. También le cambiaron el nombre a la película. Del original Slinger pasó a llamarse Cyborg. Molesto por esto, Pyun firmó el guión bajo el seudónimo Kitty Chalmers y utilizó los equipos de la Canon para hacer otra película de aún menos presupuesto. Es el futuro y una plaga solo a la humanidad. La película comienza en una Nueva York destruida con una pareja huyendo de una pandilla. A él lo matan y a ella la salva un extraño. Tras un largo análisis de un segundo, ella decide que puede confiar en él y le revela que es una cyborg que está viajando a la ciudad de Atlanta con información que puede llevar a la cura de la plaga. Esta relación dura poco, pues la pandilla hiere a este extraño y se lleva al androide. Él se recupera en un refugio donde conoce a Nady, la única sobreviviente de la ciudad, y recuerda que tiempo atrás sacó de la misma ciudad a una mujer muy parecida a la cyborg junto con sus 2 hijos. Nuestro protagonista decide ir tras los saqueadores. No le interesa salvar a la humanidad, sino matar a Fender. ¿Quién es Fender? Es este moreno de ojos claros que es el líder de la pandilla. En el camino se cruzan a unos caníbales y luego a la propia pandilla de Fender. Tras una batalla, ella queda inconsciente en un riacho y a él lo crucifican. Una de las integrantes se acerca y él la reconoce. En ese momento, gracias a Don Flashback, nos enteramos que nuestro hombre tiene nombre de guitarra, Gibson. Se enamoró de la mujer que sacó de la ciudad y con sus hijos formaron una familia en el campo. Hasta que un día llegó Fender y los puso a todos a colgar de un pozo, sostenidos por un alambre de púa que sostiene Hayley, la hija mayor. Mueren todos menos Gibson, que jura venganza, y la nena, que pasó a integrar la pandilla. El recuerdo, la furia y el deseo de venganza hacen que junte fuerzas para romper la cruz, y justo aparece Nady para ayudarlo. El poder del amor hace que se recupere enseguida y llegue a Atlanta antes que Fender. Bajo la lluvia, Gibson y Fender tienen la batalla final, donde Nady es herida de muerte y Fender por supuesto que muere. El cyborg llega a destino a Atlanta y Gibson y Hayley se van a ayudar a otros sobrevivientes del apocalipsis. Además de Van Damme, del reparto se puede destacar a 2 actores. Vincent Klein fue Fender Tremolo. Era un surfer que había quedado del casting de Amos del Universo
que siguió trabajando con Pyun en los 90s, que en 1999 fue el villano de Gangland, una película que básicamente es una remake de Cyborg, pero en clave urbana. El nombre del personaje es la marca de guitarras y el trémolo un término musical relativo a una suerte de temblor en un sonido. Su parte, Ralph Meller fue Brick Pardo, el grandote de la pandilla de Fender. El nombre es un homenaje a un integrante de la producción de Sueños Radioactivos, en la segunda película de Albert Pyun, y que se repite en distintos personajes a lo largo de su filmografía. Miller era un físico-culturista que incursionó en Hollywood. Fue el villano de The Best of the Best 2 y llegó a trabajar en Batman y Robin y Gladiador, además de protagonizar la fallida serie de Conan. Los nombres de los demás personajes tienen referencias musicales: Gibson Rickenbacker, Navy Simmons, Pearl Prophet, Marshall Stratt, Furman Bots o Silo. El corte inicial fue reprobado por la Canon. Van Damme pidió unos días para reeditarlo y junto a Sheldon Lettich cocinaron la versión que es mundialmente conocida. Llegó el estreno y con todos sus problemas, Cyborg fue un éxito comercial. También fue la última película del contrato de Van Damme con la Canon y el belga se fue a hacer proyectos más grandes. Menahem Golan pronto pensó en una secuela dirigida por Mark Dysart, pero los problemas financieros de la Canon, sumados a su salida de la productora, dejaron esos planes en la nada. Se llevó con él los derechos de Spider-Man y Capitán América, la cual se filmaría en Yugoslavia bajo la dirección de, nuevamente, Albert Pyun. El mismo año que se lanzó la película del Capitán dirigida por Pyun, también se editó una comedia negra del mismo director llamada Deceit, que Golan nunca supo que se filmó a sus espaldas y con sus equipos. Entrados los 90, hubo igualmente 2 secuelas de Cyborg, ambas producidas por Imperial Entertainment, las cuales tenían poco y nada que ver con la original. Por su parte, Albert Pyun filmó todo un multiverso de películas de cyborgs. Van Damme tuvo un leve reencuentro con la película cuando uno de los dobles de acción le inició una demanda por sacarle un ojo durante la filmación. En 2011, Tony Riparetti, compositor de casi toda la filmografía de Pyun, encontró guardados 2 VHS con cortes preliminares de Cyborg que había recibido para crear la banda sonora de la película, y luego sería descartada y reemplazada por la de Kevin Basinson. Con esto, Pyun armó un rústico corte del director para que se viera su idea original. Primero lo vendió de manera independiente, y luego en Alemania y España se editó una versión en la que se superpone la calidad del Blu-ray con un tosco remasterizado del VHS. Este corte es más violento y oscuro y da a entender que en realidad llevaron a Atlanta la clave no para salvar al mundo, sino para que los cyborgs aseguren su dominación. Al final aparece una moderna escena post-créditos que promete una secuela. Tiempo después, Pyun editó también de manera independiente Kingdom of Metal, un burdo corte del director de su película Nights, con el cual pretendía relacionar esta película con Cyborg mediante unos agregados de texto hechos con el Windows Movie Maker. Planificó también una precuela de la cual se filmaron solamente un par de teasers. En medio de su lucha contra la esclerosis múltiple, también reescribió el guión de la secuela original de Amos del Universo, la cual pasó a ser una batalla entre ángeles y demonios. Pudo filmar algo antes que su enfermedad no le permitiera seguir. Su viuda mantiene que tanto esta película como la secuela del corte del director de Cyborg están filmadas en un 80%, y ella anunció que buscará ayuda para terminarlas. ¿Y Spider-Man? Ya dijimos que Golan se había llevado los derechos a su nueva empresa. Trató de reciclar el guión de 1985, el cual era una versión muy libre. Le vendió los derechos de distribución a empresas varias, entre las cuales estaba Carolco Pictures. Carolco recibió un guión de James Cameron y pronto una película del arácnido con él como director estaba en preparativos. A Golan no le gustó esto e inició una demanda, pero a la larga su empresa perdió los derechos. Marvel estaba en la lona y se los vendió a Sony a perpetuidad, siempre que se estrene por lo menos una película del universo del arácnido cada 69 meses. ¿Ahora se entiende el porqué de ciertas cosas?